Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario online de la Ferrer. En el seminario de hoy vamos a hablar de la interpretación de datos de humedad en suelos y sustratos, dinámica de humedad. El seminario lo presenta nuestra compañera Mireia Fontanet Ambrós, que es doctora en hidrología de suelos. El seminario tiene una duración aproximada de unos 30-35 minutos y una vez que acabe, en el lateral del navegador de la plataforma que utilizamos para los seminarios, veréis que hay habilitado un chat. Podéis hacer las preguntas o aclaraciones o las consultas que consideréis a Mireia y ella os contestará. También en la Ferrer tenemos una serie de recursos formativos. Hay un blog, que es el blog de Biofísica Ambiental. Aquí podéis ver la dirección. Y también tenemos un canal de YouTube en el que podéis ver diferentes tipos de vídeos. Muchos sí que son de formación, otros son más relacionados con instalación de sensores y diferentes ámbitos. Y también os podéis suscribir a una newsletter mensual que enviamos a la gente que está en la base de datos con información relacionada con seminarios, nuevos productos, aplicaciones de sensores o de diferentes equipos. Y os dejo con Mireia, que empieza ya la presentación. Pues gracias, Gema. Pues vamos a empezar ya el webinar de hoy. Y primero de todo vamos a hacer una parte de teoría que vamos a explicar un poco los fundamentos básicos. Después vamos a ver cómo sería la dinámica de humedad en suelos. Y después vamos a hacer lo mismo, pero en sustratos. Ya vais a ver que realmente, aunque estamos hablando todo el rato de dinámica de humedad, de datos de humedad, si tratamos un suelo o un sustrato, pues los datos pueden cambiar bastante. Antes de empezar, pues me gustaría definir qué es la humedad del suelo y es la cantidad de agua que hay en la matriz porosa de un suelo o un sustrato. Entonces, tenemos que entender un suelo o un sustrato como un medio poroso que va a tener una parte sólida, que serían los granos de suelo, por ejemplo, y esta parte va a ser fija. Y estos granos de suelo nos va a formar una porosidad. Esta porosidad puede estar llena de agua, que sería todos los espacios que tenemos disponibles para almacenar agua. Entonces, si todos estos poros están llenos de agua, estaríamos en condiciones de saturación. Si los poros están parcialmente saturados, estaríamos en un suelo no saturado. Y el otro extremo sería que todos los poros del suelo están casi llenos de aire. Entonces sería un suelo pues, de seco residual. Una de las preguntas que nos hacéis bastante es si cuando el suelo está saturado, los sensores o los datos de humedad tienen que dar un valor de 100. Esto no es un concepto que es erróneo, sino que cuando el suelo está saturado y medimos la humedad en este momento, el valor de humedad del suelo tiene que coincidir bastante con el valor de porosidad, porque la porosidad nos dice los espacios que tenemos disponibles para almacenar agua. Nosotros recomendamos bastante a complementar los datos de humedad con datos de potencial hídrico. ¿Y qué es el potencial hídrico? Nos da información del estado energético que se encuentra el agua en la matriz porosa del suelo. Entonces, podemos interpretar los datos como qué energía tendrían que aplicar, por ejemplo, las raíces de un cultivo para poder absorber el agua del perfil del suelo. Estos datos realmente complementan muy bien los datos de humedad y siempre recomendamos, pues, si se tiene la posibilidad de obtener dos sensores, uno de humedad y otro de potencial hídrico. Entonces, ¿cómo podemos medir la humedad del suelo? Hace un par de años que publicamos un artículo donde se hace un poco de resumen de cómo medir la humedad del suelo ya hoy en día. Y lo podemos hacer mediante técnicas de teledetección, haciendo medidas puntuales o instalando sensores de humedad. Si no os queréis leer el artículo, en nuestro canal YouTube tenemos este seminario virtual que resume un poco lo que dice el paper. Una de las conclusiones de
de este paper es que medir la humedad del suelo con sensores de humedad nos permite tener unas series temporales con una alta resolución y nos permite describir los procesos hidrológicos que existen en nuestro suelo, ya sea drenaje, absorción de raíces. Las desventajas, si se tiene que entender como una desventaja, claro, de los sensores de humedad es que se tiene que escoger en qué punto de la parcela o en qué punto de la cuenca se instala el sensor de humedad, ya que tiene que ser un punto representativo de nuestra localización o de nuestra zona de estudio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer haciendo análisis texturales de la zona o descargarnos datos de teledetección de NDVI o LAI, por ejemplo, para definir zonas de manejo o zonas que realmente son distintas y van a tener un comportamiento distinto. Esto es muy importante. Realmente, cuando adquirimos el sensor de humedad, nosotros trabajamos con los sensores TEROS. Nos vamos a fijar con el sensor TEROS 12 que mide la humedad del suelo, la temperatura y la conductividad eléctrica. Los sensores TEROS son sondas capacitivas que miden la permitividad dieléctrica, no miden el contenido volumétrico en agua con una medida directa, sino que necesitan de una curva de calibración, ya sea de fábrica o del suelo específico, y convertir los datos de permitividad dieléctrica a contenido volumétrico en agua. La precisión de los sensores TEROS es del 3%. Si visitáis nuestro blog, hay la guía de humedad del suelo de Lab Ferrer que compara las tipologías de sondas de humedad que existen en el mercado, las de resistencia, las de FDR, TDR, las capacitivas. Y normalmente las capacitivas se utilizan para investigación y para monitorizar con cierta precisión el riego, ya que su precisión es muy alta, el error es del 3%, como he dicho. Si queremos disminuir aún más este error, podemos hacer una calibración específica del suelo que tenemos en la zona y se puede disminuir este error hasta el 1%. Realmente las sondas capacitivas se utilizan para investigación y monitorizar el riego de forma bastante precisa. Esta información la tendréis en el capítulo 2 de la guía de humedad del suelo de la Ferrer, que la podéis descargar en nuestro blog. Entonces, no basta solamente con comprar un sensor que es preciso y que nos puede proporcionar buenos datos de humedad, sino que también la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de comprarlo es ¿para qué lo queremos? Lo queremos para hacer un balance hidrológico de una cuenca, para validar datos de satélite, para monitorizar el riego. Entonces, el tipo de sensor puede cambiar. Entonces, existe el sensor de los 12, el 10, sus especificaciones son algo distintas. En el caso del sensor TEROS 12, tenemos que ser conscientes que tiene un volumen de exploración que se dispone alrededor del sensor. Entonces, tenemos que saber las dimensiones de este volumen de exploración para poder después instalarlo correctamente. A veces, si lo podemos instalar para datos de validación de satélites, se instalan los sensores a la parte más superficial, a los primeros 5 centímetros. Por ejemplo, con este sensor tendríamos que ir en cuidado porque tiene 3 centímetros de volumen de exploración por lado y lo que nos podría pasar es que pudiéramos medir lo que es la parte fuera del suelo. No tendríamos datos representativos. Cuando ya tenemos el sensor, tenemos que ser conscientes de si tenemos heterogeneidad en la parcela o en la zona de estudio o no y poderlo instalar en una zona en un punto representativo. Pero no basta determinando en qué punto lo vamos a instalar, sino que también tenemos que decidir a qué profundidad lo vamos a instalar. Si es para monitorizar el riego, por ejemplo, tendremos que conocer hasta qué profundidad nos llega la zona radicular y instalarlo en función de esto. También podemos instalar más de un sensor y hacer un perfil con varios sensores. Cuando instalamos el sensor tenemos que tener cuidado cómo instalarlo.
Estos sensores se instalan haciendo una minicata y clavando los sensores, las púas del sensor en la pared de la minicata. Cuando se entierra, se tiene que ir un poco en cuidado de no dejar bolsas de aire, porque si no los datos que podemos obtener muestran como un ruido, y esto es como una consecuencia de una mala instalación. También tenemos que tener en cuenta cuando compactamos el suelo que hemos sacado para hacer la minicata. Si lo compactamos demasiado, vamos a disminuir la porosidad del suelo. De cómo instalar los sensores TEROS lo podéis consultar en la guía, otra vez en la guía de humedad del suelo de la Ferrer, que os la podéis descargar en el blog. De hecho, hay 2 ejemplos de cómo son los datos de humedad del suelo en el caso de no instalar correctamente los sensores. Y también hay otro caso de cómo se ven los datos cuando los sensores están bien instalados. Os lo recomiendo porque es bastante gráfico. Entonces, vamos a hablar de 2 medios porosos que van a tener una dinámica de humedad cuando se aplica un riego o una precipitación, y nosotros lo vamos a medir. Son 2 medios porosos, pero tienen un comportamiento muy distinto, entonces los hemos querido separar. Por lo que hace el suelo, se puede definir la clase textural de un suelo pues conociendo el porcentaje de arcilla, de limo y arena. Y entonces, en función de esta clasificación, pues la respuesta hidrológica que va a tener el suelo pues va a ser una o va a ser otra. Si tenemos un suelo arcilloso, tenemos que esperar que el suelo va a tener una alta capacidad de retención de agua, y el agua que se ha infiltrado pues le va a costar un poco pues percolar por la zona radicular o por el perfil de suelo. No va a ser, el frente de humectación no va a avanzar de forma muy rápida. De lo contrario, si tenemos un suelo más franco o limoso, pues esta agua se va a infiltrar con más facilidad y el frente de humectación percolará más rápidamente. Y vamos a tener menos capacidad de retención. Y esto lo vamos a registrar con los sensores, y la morfología de la serie temporal pues va a cambiar. También nos va a influir bastante la densidad aparente y la porosidad, que son 2 parámetros que van ligados. Si tenemos un suelo con una alta densidad, vamos a tener una baja porosidad y vamos a ver cómo a lo mejor podemos tener algún problema de infiltración. Por lo que hace a los sustratos, podemos tener sustratos de 2 orígenes distintos. La fibra de coco, la perlita y la turba, por ejemplo, son productos industriales, ¿vale? Y después podemos tener los sustratos que son restos de procesos de tratamiento de restos orgánicos, que estos últimos pues son sustratos más temporales y que son realmente muy heterogéneos entre ellos. Una de las características más importantes de los sustratos es que tienen una macroporosidad. Realmente nos podemos encontrar un sustrato con el 90% de porosidad perfectamente. Y otra característica muy importante es que tienen una alta capacidad de retención de humedad. Los datos de humedad que vamos a registrar con los sustratos son mucho más altos que los que vamos a registrar en el suelo. Después lo vamos a ver algún ejemplo. Si empezamos con los datos de humedad en suelos, vamos a ver 2 casos teóricos y después 2 casos prácticos. Los casos teóricos representan cómo sería la dinámica de humedad a causa de una precipitación y después aplicando riegos sucesivos. Y después vamos a interpretar un riego por aspersión y después un riego por goteo superficial. Aquí tenemos un caso teórico de cómo sería la dinámica de humedad cuando hay varias precipitaciones. Tenemos el contenido volumétrico en Y y el tiempo en X. Realmente los valores de humedad pues, nos varían desde el 25% al 40%. Es raro ver un suelo con una porosidad más grande del 55%, es decir, los valores de humedad no van a superar el 55% porque esta porosidad ya sería muy, muy grande, sería tener una densidad aparente muy, muy baja. Normalmente nos vamos a mover en estos valores. Entonces, cuando hay una precipitación tenemos que poder describir y ver
cuando se recarga el perfil de agua a causa de la precipitación, cuando hay drenaje y cuando hay un consumo por parte del cultivo o de las plantas que hay en la zona. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Cuando hay una precipitación, hay una recarga de agua del perfil y la humedad sube y se incrementa. Podemos registrar este incremento. En el caso de superar el valor de capacidad de campo, que después vamos a ver cómo definirlo, el suelo no es capaz de retener tanta agua y se va a producir una pérdida de agua por drenaje y la humedad pues va a decrecer. Seguidamente vamos a tener un consumo por parte del cultivo y esto siempre va a pasar en horas diurnas, no va a pasar nunca de noche, ¿de acuerdo? Y seguidamente vamos a ver todos los ciclos diarios que durante el día pues hay cierto consumo de humedad del perfil del suelo por parte del cultivo, hasta que viene otro riego o precipitación en este caso y se recarga otra vez el perfil. Estos serían los procesos más comunes que se podrían describir con una serie temporal de datos de humedad. Este caso también nos muestra cómo se registran los datos de humedad después de varias lluvias, pues es un caso real. Y encontramos interesante añadirlo porque aquí sabíamos que el sensor de humedad estaba a 15 centímetros de profundidad. Y aquí las barras azules es la precipitación que se podía registrar. Nos encontramos importante añadir este gráfico porque se puede ver que no todas las precipitaciones son registradas por el sensor. No porque el sensor no funcione correctamente, sino que no todas las precipitaciones son lo suficientemente importantes para poder humectar el suelo hasta los 15 centímetros de profundidad. Esto es importante. Entonces podemos desviar un poco que si tenemos una precipitación a partir de unos, por ejemplo, 4 o 6 milímetros, el frente de humectación podemos afirmar que nos va a llegar hasta los 15 centímetros y esto lo va a registrar el sensor de humedad, mostrando este incremento de humedad en el suelo. Por lo que hace a los procesos, podemos coger este ciclo de humectación y secado y se ve bastante claramente. Hay una precipitación de unos 6 milímetros, se incrementa la humedad en el suelo y hay una pérdida de humedad bastante acusada que se registra con el sensor. Seguidamente se puede registrar un punto de inflexión y un cambio de pendiente en la serie temporal y aquí es donde podríamos definir bastante dónde estaría capacidad de campo. Y después tenemos todo el ciclo de secado que se puede ver los ciclos diurnos de cuando el cultivo o la vegetación que hay en la zona pues absorbe agua en el suelo hasta que hay un periodo de secado hasta llegar el 16% de humedad, que es una humedad bastante baja. ¿Qué pasa si tenemos un riego? Tenemos que entender que el riego es un proceso que se puede repetir en el tiempo y se puede repetir el mismo patrón si las condiciones no cambian, y es lo que quiere sintetizar un poco este esquema. Entonces, cuando tenemos un riego, se infiltra el agua en el suelo y podemos saturar cierta parte del perfil del suelo. Cuando lo hemos saturado, evidentemente hemos llegado al punto de saturación y este punto nos tendría que coincidir bastante con el valor de porosidad. En este punto, el suelo no es capaz de retener toda el agua que hay en el suelo y tenemos una pérdida de humedad por drenaje. En el momento que podemos registrar este cambio de pendiente es cuando definimos que estamos en el momento de capacidad de campo, que este punto es muy importante si queremos hacer una buena gestión del agua de riego. Entonces es importante registrar este cambio de pendiente para saber en qué punto estamos en capacidad de campo. Seguidamente la humedad pues irá bajando porque el cultivo puede absorber agua. Y siempre que estamos en esta zona azul, pues vamos a considerar que el cultivo está en condiciones óptimas de agua en el suelo y podrá desarrollar sus funciones fenológicas correctamente y vamos a tener una máxima productividad.
Pero ¿qué pasa si superamos el punto de recarga, que sería este límite inferior? Si superamos el punto de recarga y llegamos al punto de marchitez permanente. Aquí seguramente pues vamos a tener estrés por parte del cultivo y las condiciones de agua en el suelo ya no serán las óptimas y estaríamos perdiendo producción. ¿Vale? Entonces tenemos que asegurar que normalmente la humedad del suelo tiene que estar en esta zona azul, que sería la zona de confort. Y aquí tenemos un caso real, que es un riego por aspersión en maíz. Entonces, si es un riego por aspersión, tenemos que asumir que el flujo de agua en el suelo va a ser vertical y tendrá solamente una componente vertical. Aquí se instalaron 3 sensores a 15, 30 y 45 centímetros de profundidad. El sensor de 15 lo representa esta línea de verde más oscuro. Tenemos el de 30 y el de 45. Entonces, lo que nos tiene que llamar primero la atención es que los valores absolutos que están registrando los sensores no son iguales en ninguna profundidad. Y también que cuando se aplica un riego, el sensor de 15 centímetros pues, puede registrar estos incrementos de humedad de una forma más acusada. Todo esto porque realmente los sensores de humedad pueden registrar valores distintos, aunque están instalados en el mismo perfil o en puntos muy cercanos. ¿Por qué? Porque el suelo es un medio heterogéneo. Entonces podemos tener algún cambio textural y la dinámica de humedad pues va a ser distinta. Esto sería una razón. Y la segunda razón es que si tenemos un perfil de sondas de humedad y aplicamos un riego por aspersión, la primera sonda, que está a 15 centímetros, pues detectará antes cómo avanza el frente de humectación por la zona radicular y después lo va a hacer el sensor de 30 y después el de 45 si el frente de humectación realmente llega a 45 centímetros. Esto va a depender de la cantidad de agua que hemos aplicado. Entonces, esto hay que ser consciente. ¿Cómo podemos describir los procesos que podemos observar con estos datos? Tenemos la recarga del perfil. Aquí también estaría recarga del perfil. El frente de humectación nos llega hasta los 45 centímetros de profundidad. Podemos definir que hay drenaje de agua en el suelo y después hay consumo por parte del cultivo. En este caso era maíz. ¿Dónde podríamos definir capacidad de campo? En la sonda de 15 centímetros la podríamos definir al 36%, pero ¿qué pasa con las otras dos? Que capacidad de campo pues estaría alrededor de 40. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen manejo del riego, ¿cómo lo podemos hacer si en un mismo perfil tenemos dos valores de capacidad de campo distintos? Y eso es una pregunta que también se nos hace bastante frecuentemente. Nosotros lo que proponemos es que no se debería analizar los datos absolutos de los sensores, sino que hay que analizar las tendencias. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer y qué quiere decir analizar las tendencias? Para analizar las tendencias tenemos que calcular el agua disponible para las plantas, que se hace mediante esta fórmula sencilla de aquí. Tenemos que conocer el valor que está registrando el sensor en una profundidad concreta, conocer el punto de marchitez permanente dividido por el valor de capacidad de campo que hemos definido anteriormente, menos el valor de punto de marchitez. Y de esta forma pasamos de valores absolutos a valores relativos y podemos analizar las tendencias. Es como que hacemos desaparecer de alguna forma la heterogeneidad que puede haber en un mismo perfil de suelo. Y el resultado lo tenemos aquí, que ya lo podéis ver. Realmente, si analizamos los valores de agua disponible, sí que los valores sí que coinciden bastante. Entonces, el agua disponible cuando está en un valor de 100, quiere decir que estamos a valores de capacidad de campo. Por encima estaríamos a valores superiores de capacidad de campo, entonces estaríamos perdiendo agua por drenaje. Esto nos puede interesar o no. Si tenemos un suelo salino, a lo mejor nos puede interesar lavar la zona radicular de sales.
Y a 0, que no aparece en el gráfico, sería cuando estamos en el valor del punto de marchitez permanente. Pero nosotros hemos dicho que no nos interesa llegar nunca al punto de marchitez permanente, sino que nos interesa llegar al punto, conocer el punto de recarga. ¿Cómo lo podemos conocer? Si os vais consultáis a la FAO 56, al capítulo 8, existe este cuadro, que es el cuadro 22, que te clasifica en función de la clase de cultivo qué fracción de agotamiento se tiene que aplicar, ¿vale? Entonces, en función del cultivo, en este caso sería maíz, tendríamos que aplicar una fracción de agotamiento del 50%, del 0,5. Tenemos que multiplicar el 0,5 al valor de agua disponible, y es lo que se hizo aquí. Entonces, la zona de confort para este cultivo y para este suelo se vendría definida a toda esta zona de aquí. En este caso, siempre los valores de humedad siempre estaban los valores de agua disponibles siempre estaban bastante cerca de capacidad de campo, pero realmente se podía hacer decrecer la humedad del suelo hasta el punto de recarga, que estaría al 50% del agua disponible por las plantas. A veces también nos preguntáis cómo se pueden convertir las lecturas de los sensores de humedad de suelo a milímetros de columna de agua en todo el perfil. Y hemos hecho este ejercicio fácil para enseñároslo. Vamos a suponer que tenemos 3 sensores de humedad, uno 15 centímetros, 35 y 45 centímetros de profundidad. El primer sensor me representa una profundidad de 5 a 20 centímetros, el segundo de 20 a 35 y el tercero de 35 a 50. Todos ellos representan unas profundidades de 15 centímetros por separado, ¿vale? Y tenemos el valor que nos está registrando el sensor de humedad a cada profundidad. Sabemos que la profundidad total del perfil de suelo es de 45 centímetros. Para convertir estos datos a milímetros de agua en todo el perfil, tenemos que multiplicar el valor del sensor por la profundidad que representa cada sensor, que en este caso era 15. Hacemos la multiplicación y seguidamente tenemos que hacer el sumatorio de todos los valores a cada profundidad y dividirlo por la profundidad total. Esto lo vamos a obtener en unidades de centímetros. Si lo queremos convertir a milímetros, lo tenemos que multiplicar por 10. En este caso concreto, pues tendríamos 250 milímetros de columna de agua en 45 centímetros. Vamos a ver cómo sería la dinámica de humedad y qué podemos interpretar en un riego por goteo superficial en frutales. Entonces, a diferencia de riego por aspersión, que el flujo es vertical, con un goteo superficial o enterrado podemos tener, de hecho tenemos dos componentes de flujo, una que es lateral y la otra que es vertical. Y esto nos va a formar un bulbo de humectación. En función de la textura del suelo, pues en la forma del bulbo de humectación va a ser distinta. En suelos arcillosos, el bulbo de humectación será más ancho que profundo, y en suelos arenosos será más profundo que ancho. Esto lo podemos detectar un poco con los sensores de humedad. En este caso se instalaron 4 sensores en un suelo que era franco. Se instalaron 2 sensores, los sensores que vienen representados por las líneas rojas, al lado del gotero, ¿vale? Y 2 más por debajo del gotero. Si vamos a analizar los datos de humedad, podemos ver que, primero de todo, los sensores que detectan que se ha aplicado un riego son los sensores de color rojo, que son los que están instalados al lado del gotero. Lo hacen, pero tampoco lo hacen de una forma muy acusada. Entonces, los sensores que están debajo del gotero sí que lo hacen más tarde, pero lo hacen de una forma más pronunciada. Es decir, esto podemos asumir que el bulbo de humectación, cuando se aplica un riego, crece un poco por el lado, pero realmente finalmente crece en su mayor parte en profundidad, ¿vale? Y esto es lo que nos están registrando estos sensores. ¿Dónde podríamos definir capacidad de campo con estos datos? Pues realmente como que
los sensores rojos y este verde flojo no llega a saturar mucho el suelo, no podemos definir bien dónde estaría capacidad de campo, pero sí que lo hace el sensor de color verde más oscuro. Y en este caso lo podríamos definir al 34-35%. Tenemos un riego, se satura, el valor de agua, de humedad en el suelo se mantiene constante durante unos minutos, decae el valor de humedad por drenaje, porque hay un drenaje, y existe este punto de inflexión que podría ser capacidad de campo. Esta parte hemos explicado cómo interpretar los datos de humedad en suelos. Vamos a ver qué pasa con los sustratos. Si hacemos un poco de teoría, bueno, recomendaros que para medir la humedad en los suelos nosotros utilizamos los sensores TEROS 12 también. Que hemos dicho que miden la humedad del suelo, la temperatura y la conductividad eléctrica del suelo. ¿Y por qué lo he puesto en rojo, la conductividad eléctrica? Porque normalmente si tenemos hortícolas en las planchas de sustrato, por ejemplo, este tipo de cultivo es bastante sensible a la salinidad y por lo tanto tenemos que monitorizar bien la conductividad eléctrica para evitar salinización de la tabla de sustrato, por ejemplo. El sensor nos mide la conductividad eléctrica aparente y esta es convertida a conductividad eléctrica de agua de poro y para ello se necesita el dato de humedad bruto que mide el sensor, la conductividad aparente, obviamente, y la temperatura del sensor. Se aplica el modelo de Hilhorst y ser conscientes que si el contenido volumétrico en agua es menor del 10%, los errores en las medidas de conductividad eléctrica, no en las de humedad, tienen un error del 20%. Pero realmente como que en los sensores siempre nos vamos a mover en unas humedades bastante altas, va a ser difícil a tener valores de humedad más bajos del 10%. Entonces el sensor TEROS 10 tiene, hemos dicho, 3 púas, tiene un volumen de exploración a su alrededor y mide la conductividad eléctrica con estas 2 púas. Con estas 2, la del medio también y esta mide el contenido volumétrico en agua y la del medio es donde tiene el termistor para medir la temperatura. Entonces, si tenemos un sustrato, ¿cómo instalamos un sensor TEROS 12? Podemos tener una tabla de sustrato, que sería este dibujito de aquí, o podemos tener una maceta. Entonces, cuando se aplican riegos que se van encadenando, lo que nos puede pasar por ejemplo, en una tabla de sustrato es que en la parte más baja de la bolsa se puede crear una capa freática colgante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando instalamos el sensor. Si lo hacemos bastante abajo de la tabla, de modo que el volumen de exploración está midiendo esta capa freática colgante, vamos a tener unos valores de humedad muy altos y no van a ser representativos. Por esto nosotros recomendamos o instalarlo más para arriba, instalar el sensor más para arriba o encima de la bolsa de sustrato. Lo mismo con las macetas. Es lo que hicimos aquí en la Ferrer, en la oficina, con una tabla de sustrato. Aquí podéis ver los 2 sensores, uno que pincha lo que es la bolsa por encima, ¿vale? Y está al lado del gotero y la otra por el lateral. Pero la que está en el lateral, nos aseguramos que el volumen de exploración no medía lo que era la capa freática que se formó a la base de la bolsa de sustrato. Entonces, ¿cómo es la dinámica de humedad y de conductividad eléctrica en un sustrato? Aquí tenéis un ejemplo. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que nos estamos moviendo en valores de humedad de sustrato muy altos, del 70 al 60%. Esto en los suelos no es normal. Entonces, sí, con estos valores de humedad de suelo podemos asegurar que sería de datos de sustrato. Y realmente podemos ver que cuando se aplica un riego no se ve un incremento de humedad como se veía en los suelos cuando había una precipitación o cuando había un riego. Entonces, si hacemos un poco de zoom con estos datos, se puede ver que sí, que cuando se aplicaba un riego, en este caso creo que eran 5 o 6 riegos al día,
Cuando se aplica un riego había un aumento de la humedad en la tabla de sustrato. Es muy mínima, pero sí que es cierto que cuando se aplica agua en un sustrato, como que pierde agua por drenaje de forma tan rápida, es complicado registrar este momento. Esto es dado la macroporosidad que tienen los sustratos. Pero de hecho, si lo miramos toda la serie temporal, que en este caso son 5 días, sí que la humedad pues iba aumentando progresivamente. ¿Qué pasa con la conductividad eléctrica? Aquí el agua que se aplicaba era agua corriente del grifo y la salinidad era baja, pero se puede ver bastante bien que cuando se le aplicaba un riego, la humedad aumentaba, todos los sensores lo registraban y la conductividad eléctrica bajaba, es decir, estábamos lavando la tabla de sustrato de sales. A grosso modo, cuando la humedad aumentaba, la conductividad eléctrica pues bajaba. Esto es muy importante para controlar la salinidad que tenemos en la tabla de sustrato. Hicimos una prueba y es que cogimos un cubo con agua y fertilizante y lo añadimos a la tabla de sustrato porque queríamos ver si el sensor TEOS-12 era capaz de registrar este aumento de humedad y también de salinidad. Y la respuesta fue que sí, se aplicó el cubo con agua, la humedad aumentó bastante, pero también lo hizo la conductividad eléctrica. Estábamos a valores de 1 o 2 y aumentó a valores de 7 a 10, que esto es un incremento muy importante. Pero a medida que se aplicaban los riegos diarios, el agua estaba lavando lo que era la tabla de sustrato y entonces la conductividad eléctrica iba decreciendo y esto lo registraba perfectamente el sensor. Lo repetimos pues 2 veces más. Fijaros que realmente la dinámica de humedad de un sustrato y de un suelo son totalmente distintas. Y bueno, esto es todo, así que muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta, pues intentaré resolverla de la mejor manera que pueda. Sí, hay una pregunta de María Valiente que me pregunta en el ejemplo que hemos puesto a ver si, que había datos de precipitación, existía un tiempo de secado. Entonces, cuando el suelo se va secando, sí que es verdad que hay unas fluctuaciones diarias de los datos de humedad y esto es debido al efecto de temperatura. Pero realmente lo que se tiene que analizar es la tendencia de los datos. También me pregunta Eduardo Rupérez si existe algún equipo de medición instantánea de humedad. Sí, realmente con un sensor instalando un data logger podrías conocer la humedad instantánea. Esto lo podrías registrar en continua si es un data logger o también puedes conseguir un lector portátil de mano, pinchar, por ejemplo, la bolsa de sustrato, si es tu caso, o en el suelo y conocer la humedad en aquel instante. También Juan Luis Martínez pregunta cómo es la dinámica de conductividad eléctrica en el suelo. Depende de las condiciones iniciales del suelo y de la conductividad eléctrica del agua de riego. Por ejemplo, nos podríamos encontrar que a inicios de campaña de riego, pues la conductividad eléctrica de un suelo es baja, pero a finales de la campaña de riego, pues se han acumulado sales en la zona radicular. Esto se vería pues que que la conductividad eléctrica se iría incrementando de forma progresiva. Entonces, si esto se detecta, año tras año se tendría que aplicar unos riegos de lavado, es decir, sobrepasar lo que serían los valores de capacidad de campo, producir drenaje, perder agua por drenaje y este drenaje pues arrastraría o lavaría las sales de la zona radicular.
Entonces, José Tornero también pregunta, cuando se satura un suelo, el valor de porcentaje de humedad, si se queda constante. Sí, debería quedarse constante. Lo único que es complicado registrarlo durante un periodo de tiempo largo, porque puedes tener una precipitación importante, saturar el suelo durante esta precipitación, pero cuando la precipitación ha terminado, realmente se va a perder agua por drenaje. Entonces, sí, cuando ves que hay un pico, un aumento de humedad por una precipitación o un riego, si el suelo ya está lleno todos los poros están llenos de agua, el gráfico, pues en la parte superior se tendría que volver bastante plana. También se me pregunta Jesús Hidalgo García que en el caso de querer medir un perfil de profundidad de suelo, si podrían interferir unos sensores sobre la medida del resto. Sí, esto por eso hemos insistido un poco con el volumen de exploración. Cuando se instala el sensor se tiene que conocer cómo se dispone el volumen de exploración de este sensor e intentar que dentro de este volumen de exploración no haya ni, por ejemplo, otro sensor de humedad o piedras, de modo que haya suelo y que la medida promedio que nos está dando el sensor sea realmente de suelo, no de otro elemento que se puede tener en el perfil del suelo. Bueno, tenemos otras preguntas, si os parece, las iré respondiendo a cada persona utilizando su correo y espero hacerlo durante esta semana. Muchas gracias por las preguntas y por la atención y por asistir en el seminario, y comentaros que vamos a colgar la presentación durante esta semana. También os podéis descargar la presentación, el PDF, quiero decir, mediante el GoToWebinar. Tenéis que tener el enlace en la aplicación. Si no, nos podéis mandar un correo, que tenéis mi correo aquí en la diapositiva en pantalla, y os la puedo enviar sin problema. Gracias y hasta la próxima.